Hola, soy Héctor, tu profesor de ética, y el tema que te traigo el día de hoy se titula El objeto de estudio de la filosofía. Como vimos en la clase pasada, una de las características fundamentales de la filosofía es la radicalidad de sus preguntas. Es decir, que buscan atender a los problemas fundamentales de distintos campos de conocimientos, entre ellos la propia filosofía. Sin embargo, con esta primera respuesta del carácter radical de la filosofía, no hemos más que dado los primeros pasos para tratar de comprender qué es eso de filosofía y acercarnos también eventualmente a tener una comprensión filosófica de la ética. Entonces, una de nuestras tareas pendientes ha sido delimitar el objeto de estudio de la filosofía. Ya entendimos que la filosofía radica en el carácter radical de sus preguntas o fundamental de sus preguntas, pero no lo hemos cerrado del todo. ¿Cuál es el objeto de la filosofía? Una primera respuesta, como vimos también en clases pasadas, sería el ser. El objeto de la filosofía es el ser. Sin embargo, esta pregunta es muy ambigua o tiene un grado de ambigüedad más que sea realmente muy ambigua. ¿Qué es el ser? Sería otra manera de abordar esta pregunta. La primera respuesta sería que es el mundo tal y como nos aparece o la reflexión de la conciencia. Es decir, del ser, de eso que es, podemos decir que tiene al menos dos componentes. Uno, que sería la existencia externa a mí, y la otra, mi propia existencia. Sin embargo, iremos aclarando hasta qué punto realmente podemos hablar de manera propia de la existencia. Pero quedémonos al menos con este primer esbozo. A partir de esta idea, ¿no?, de que el ser de alguna manera refiere necesariamente al mundo tal y como me aparece y al mismo tiempo a la reflexión que mi propia conciencia tiene de ese mundo tal y como aparece, podríamos decir que el objeto de la filosofía, para sacarlo de esta ambigüedad de decirlo simplemente en los términos de un verbo en infinitivo como ser, es que el objeto de la filosofía es la conciencia encarnada, es decir, mi propia conciencia en mi cuerpo en este momento, y la relación que tiene este cuerpo, esta conciencia encarnada, con el mundo. Digámoslo de otra manera, ¿no? Y para cerrar el tema de hoy, esta forma de ver el mundo pone en evidencia el mismo carácter radical de la filosofía. De alguna manera, a partir de entender la circularidad de la radicalidad de la filosofía frente al propio objeto del pensar, nos va a ir dando los indicios necesarios para entender cómo es que una disciplina como la filosofía, que tiene un objeto tan ambiguo como el ser, se acerca de manera fundamental y sin dejar espacio a cuestionar el carácter sistemático de su reflexión a un objeto que además puede llegar a abarcar la definición de otros objetos de otras disciplinas, como sería el caso de la materia, el caso de la vida, el derecho, el lenguaje, etc. Pero bueno, compañeros, eso es todo por hoy. Hasta la próxima.